Amigas, amigos de San Bernardo, me da mucho gusto estar de nuevo en Yucatán, en este estado con tanta historia, con tanta cultura. Vamos a seguir ayudando, vamos a seguir apoyando, vamos a tomar en cuenta la petición del gobernador Mauricio Vila para que la federación intervenga más, ayude más a los afectados por las lluvias, por los huracanes aquí en Yucatán. Voy a dar instrucciones a la directora de Protección Civil para que se ponga de acuerdo con el ciudadano gobernador de Yucatán y se decida cómo hacer llegar los apoyos a la gente que está padeciendo por la inundación de sus tierras, de sus patios, de sus hogares. Vamos a intervenir en eso. Lo hemos venido haciendo, pero se va a intensificar este apoyo. Como también es oportuno recordar que Yucatán tiene un trato especial, preferente del gobierno federal. Aquí estamos invirtiendo un presupuesto que no creo que se haya destinado a Yucatán en otros tiempos. Aquí se está apoyando al pueblo de Yucatán como nunca. La federación está invirtiendo en favor del pueblo. No puedo hablar de gasto, es inversión. Y quiero resumir lo que se destina a Yucatán en términos generales. Por ejemplo, hay 11.495 jóvenes, casi 12.000 jóvenes, que están trabajando como aprendices y que reciben un salario mínimo para formarse, capacitarse. También aquí en Yucatán, casi 10.000 jóvenes, 9.956 tienen becas para estudiar en el nivel superior, es decir, en universidades. 10.000 jóvenes que reciben 2.400 pesos mensuales. Aquí en Yucatán, 70.600 estudiantes de nivel medio superior, de nivel bachillerato, están becados. Todos los que estudian en nivel medio superior en Yucatán, en escuelas públicas, reciben una beca. También los que estudian en el nivel básico, preescolar, primaria, secundaria, de familias de escasos recursos económicos, reciben un apoyo. Son en total 78.629 estudiantes. Aquí en Yucatán se están creando y ya funcionan 3 universidades públicas. Aquí en Yucatán
1,192 escuelas. 1,192 escuelas están recibiendo de manera directa presupuesto para el mantenimiento de esos planteles educativos. Las sociedades de padres de familia reciben directamente este apoyo. En Yucatán ya se convirtió en un derecho porque se reformó el artículo 4 de la Constitución. Ya esté quien esté en la presidencia, no van a poder quitar el derecho a la pensión a los adultos mayores. Ya se aseguró que se elevara a rango constitucional el derecho a la pensión para adultos mayores. Aquí se benefician 164,838 adultos mayores. Ahora con la pandemia nos ayudó mucho el que se adelantó el pago de la pensión a los adultos mayores para que no salieran, para que se quedaran en sus casas y los cuidaran como lo han hecho sus familiares. Se pagó por adelantado la pensión hasta finales de este mes de octubre, solo falta noviembre y diciembre, que ya va a empezar a entregarse. Aquí en Yucatán, 20,218 niñas y niños con discapacidad tienen también una pensión, igual que la de los adultos mayores. Aquí en Yucatán, 2,382 niñas y niños están recibiendo también una beca en lo que se conoce como estancias infantiles. Esta beca se entrega a hijas, hijos de madres que trabajan y que tienen que dejar en estancias infantiles a sus niños y niñas. Aquí en Yucatán hace poco, hace 2 meses, se terminó de entregar apoyos directos a 13,493 pescadores. 13,493 pescadores. Aquí en Yucatán están recibiendo apoyos 34,760 campesinos, lo que era antes el Procampo, que ahora se llama Producción para el Bienestar, y también los que se benefician porque hay precios de garantía para el maíz, para el arroz, los que se dedican a la producción lechera, que tienen garantizado un precio justo. Aquí en Yucatán ya se inició el programa de construcción de sucursales del Banco de Bienestar, porque hay muchas comunidades dispersas, apartadas, y tienen que transportarse los adultos mayores, los jóvenes que reciben becas, a cobrar a los bancos, porque no hay sucursales bancarias en las cabeceras municipales, ya no hablemos de las comunidades. Entonces, ya se inició la construcción de 64 sucursales bancarias en Yucatán. 64 sucursales que van a estar bien establecidas en lugares estratégicos, en cabeceras municipales, para que se le acerque el apoyo a la gente.
También aquí en Yucatán hicimos un compromiso con el gobernador de que se va a llevar a cabo un programa de mejoramiento urbano en el puerto de Progreso, una inversión que va a incluir tanto obras urbanas, es decir, servicios públicos que son indispensables, hasta vivienda. Esto para este año, y el año próximo se van a agregar 6 municipios más. Va a ser Chemash, Izamal, Mascanú, Mérida, Tinum y Valladolid, que tiene que ver con el paso del Tren Maya. En el caso de Progreso, como aquí lo mencionó el gobernador, porque fue una petición que él hizo al gobierno federal, ya se aprobó que se amplíe, se modernice el puerto de Progreso. Esto va a ayudar mucho. Si hacemos historia, una etapa de progreso de Yucatán inició cuando se modernizó el puerto de Progreso, cuando empezaron a utilizar ese puerto para importar granos que se utilizaron para el desarrollo avícola y porcícola de Yucatán. Así, este estado de comprar aves, de comprar cerdos en otros lugares, de traer cerdos desde Michoacán, se convirtió en el principal productor de aves y de cerdos del sureste. Tuvo esto que ver mucho con el puerto de Progreso. Ahora se va a iniciar una etapa nueva también. El puerto va a ayudar mucho al intercambio de mercancías y también para propósitos turísticos. Quiero comentar, porque no se había informado, que ahora con la pandemia se decidió apoyar a Yucatán con créditos, no créditos comerciales, convencionales, sino con créditos de apoyo a las pequeñas empresas. Aquí se entregaron 16,000 créditos a pequeñas empresas familiares en los últimos 6 meses. 16,000 créditos de 25,000 pesos cada crédito para empresas familiares, tanto del sector formal como del sector informal de la economía. Se destinaron con este propósito alrededor de 400 millones de pesos. Son créditos que se dan a la palabra. Por eso puedo decir que ya los 16,000 beneficiarios ya recibieron sus apoyos, los 25,000 pesos, sin trámite, sin papeleo, solo a la palabra, porque lo que cuenta más y la mayor riqueza de México, de Yucatán, es la honestidad de su pueblo. Además, se dieron 3 meses de gracia y empiezan a pagar alrededor de 800 pesos mensuales. Van a terminar de pagar en 3 años. No hay ningún crédito así
Nunca en la historia se han otorgado créditos a este número de empresas y con estas condiciones. Hay que decirlo y ofrezco respeto. Los bancos comerciales no dan crédito a las pequeñas empresas. Ya no tienen esa función que antes tenían los bancos. Ahora viven más de otras operaciones. Para no meterme en Honduras. Aquí en Yucatán también es muy importante que se están sembrando 25,000 hectáreas de árboles frutales y maderables. Estamos hablando de apoyos, empleo no temporal, permanente, a 10,000 campesinos que mes con mes reciben su jornal para cultivar sus parcelas, ya sean pequeñas propiedades o ejidos. 10,000 están recibiendo este apoyo del programa Sembrando Vida. Vamos también a seguir apoyando a Yucatán con infraestructura de caminos, todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de carreteras, desde luego el programa de salud, ayudando al gobierno del estado para enfrentar la pandemia que tanto daño ha causado en Yucatán y en el país. Todavía no se controla del todo. Tenemos que seguir aplicando medidas preventivas, tenemos que seguirnos cuidando y informarles que ya estamos haciendo gestiones, ya inclusive se están dando los anticipos para que México tenga la vacuna contra el COVID, que sea de los primeros países en el mundo en contar con esta vacuna. No nos van a faltar recursos porque afortunadamente tenemos finanzas públicas sanas. Hemos actuado con responsabilidad y además, aunque parezca increíble, nos sobran recursos o no nos faltan, para no presumir, porque ya no hay corrupción en el gobierno. Si no hubiésemos decidido por convicción acabar con la corrupción en el gobierno, pues no tendríamos recursos. Tendríamos que estar a estas alturas, más con la pandemia y con la crisis económica, hablando de aumentar la deuda. Y hasta la gente hubiese dicho, pues está bien, porque ni modo, se nos cayó la economía, tenemos la pandemia. Es más, me lo proponían, me ofrecían de que se aumentara la deuda y dijimos no, porque aumentamos la deuda y luego vamos a comprometer más presupuesto solo para el pago del servicio de esa deuda, solo para el pago de los intereses de esa deuda. Ya de por sí recibimos una deuda de 10 billones de pesos y tenemos que pagar cerca de 700,000 millones de pesos al año solo de intereses. Si
seguimos incrementando la deuda, pues no vamos a poder liberar presupuesto para el beneficio del pueblo y todo va a ser para el pago de intereses de la deuda pública. También no se permitió la corrupción, no hay extravagancias en el gobierno, gastos superfluos, hay al contrario austeridad republicana y todo eso nos ha permitido ahorrar mucho. No hemos tenido también la necesidad de aumentar impuestos, no ha habido gasolinazos, en fin, tenemos finanzas públicas sanas que nos permiten avanzar. Aquí en Yucatán pues se está haciendo esta gran obra que es el Tren Maya, va a ayudar mucho en el corto plazo o ya. Esta es una fuente de empleos, se está dando trabajo a mucha gente. Es una inversión de 120, 130 mil millones de pesos en el sureste, en todos los tramos. Y en el caso de Yucatán, pues son alrededor de 40 mil millones de pesos la inversión del Tren Maya. Y esto se traduce en empleos y se traduce en bienestar. Yo voy a estar supervisando, voy a seguir viniendo a Yucatán a supervisar el avance de esta importante obra. Agradezco mucho al gobernador Mauricio Vila porque estamos trabajando de manera coordinada, independientemente de las diferencias político-partidistas. Hemos sabido hacer a un lado lo partidista. No se trata de banderías partidistas. Cuando uno tiene una responsabilidad en el gobierno, tiene uno que atender a todos, escuchar a todos, respetar a todos. No se puede ser sectario y no se puede actuar con irresponsabilidad, con politiquería. Se requiere alteza de mira, se requiere grandeza, no solo ser hombre de Estado, aspirar a ser hombre de nación, porque los intereses personales o de grupos o partidistas, por legítimos que sean, nunca pueden estar por encima del interés general, del interés del pueblo, del interés de la nación. Agradecer mucho al general Luis Crescencio Sandoval González, que me acompaña, porque los ingenieros militares están participando también en la construcción del Tren Maya, así como nos están ayudando en la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles de la Ciudad de México. También se van a hacer cargo de 2 tramos del Tren Maya, de Tulum a Escárcega, y esto me da mucha tranquilidad, me aligeran la carga, porque los ingenieros militares saben trabajar y lo hacen muy bien, avanzan a prisa, hacen obras de calidad y sobre todo a precios bajos. Puse el ejemplo ahora en Campeche de que si hubiésemos
continuado con la construcción del aeropuerto de Texcoco, teníamos que destinar 300,000 millones de pesos. Ese era el presupuesto estimado. Íbamos a tener ese aeropuerto hasta el 2025. Y cuando entrara en funcionamiento ese aeropuerto, se iban a tener que cerrar 2 aeropuertos, el actual aeropuerto de la Ciudad de México y también el aeropuerto de Santa Lucía, porque se esgrimía de que se iba a presentar interferencia o iba a presentarse el problema de la interferencia aérea, que nada más tenía que quedar un solo aeropuerto. Tomamos la decisión, nos ayudó el pueblo, porque el pueblo siempre nos ha sacado a flote, el pueblo es mucha pieza. Se hizo la consulta y dijeron no al aeropuerto de Texcoco, porque además se iba a construir en un lago, lo que iba a significar hacer una mala obra que iba a requerir constantemente de mantenimiento, porque esa zona es de hundimientos permanentes. Bueno, se optó entonces por hacer el aeropuerto en la base aérea de Santa Lucía, el aeropuerto Felipe Ángeles. Vamos a terminar ese aeropuerto que incluye también aeropuerto militar y civil, el tener 3 pistas, y se va a hacer ese aeropuerto con 75,000 millones de pesos. Es decir, nos vamos a ahorrar 225,000 millones de pesos por esa decisión, porque esa obra está a cargo de los ingenieros militares y vamos a terminar esa obra el 21 de marzo del 2022, la vamos a inaugurar y va avanzando en tiempo y ejerciéndose lo que se requiere. Entonces, por eso me da tranquilidad de que 2 tramos del Tren Maya los va a construir el Ejército, la Secretaría de la Defensa, a través de los ingenieros militares. Vamos a avanzar en este sentido. Muchas gracias a María Luisa Albores. Ella era secretaria del Bienestar, fue la que comenzó el programa Sembrando Vida y ahora está en la Secretaría de Medio Ambiente. Muchas gracias porque nos está ayudando a que no se detenga esta obra. Lo mismo agradecerle al INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Se han contratado arqueólogos que van por delante, verificando, haciendo descubrimientos, cuidando sitios arqueológicos, y esto nos permite ir liberando tramos para la construcción. Muchas gracias pues a Rogelio, que es el responsable de esta obra, Rogelio Jiménez Pons, director de Fonatur, porque en poco tiempo se va avanzando. Muchas gracias al presidente municipal, a Moisés Cook Mena, que nos acompaña. Muchas gracias por todo el apoyo. A Daniel Chávez, que es supervisor honorario, es decir, no cobra. Él es un auténtico integrante de la sociedad civil, que le pedimos que nos ayude en la supervisión, y lo está haciendo. Él me presenta un reporte periódico del avance del tren
porque no podemos fallar. Tenemos que inaugurar el tren en el 2023, todo el circuito, los 1.500 kilómetros. Va a ser todo un acontecimiento histórico. Y esto va a depender también de las empresas, del cumplimiento de las empresas. Le tengo confianza a Manuel Muñoz Cano, que es el encargado de este tramo de la empresa ASBI, porque conocí a Manuel, ya lo dije en una ocasión, muy jovencito. Su papá lo llevaba, bueno, no tan pequeño, pero sí un poco más joven que ahora, y lo llevaba a la obra. Fue una de las empresas que trabajó en la construcción del segundo piso en la Ciudad de México, cuando fui jefe de gobierno, hace como 18 años. Cumplieron esta empresa, y ahora pues con más razón tienen que cumplir, porque habló Manuel de tiempo y forma. Faltó nada más de decir presupuesto, es decir, con el presupuesto convenido, porque uno de los problemas que se padecían antes es de que se estimaba un presupuesto y siempre se ampliaba por cualquier causa o razón. Siempre había una justificación, y una obra que se estimaba en una cantidad costaba el doble o el triple. ¿Quieren un ejemplo? Ahí está el tren Toluca, Ciudad de México. Se estimó en 30,000 millones, no se terminó, ya llevamos ejercidos 60,000, y para terminarlo se requieren 30,000 más. O sea, lo que se estimó en 30,000 va a costar 90,000. Eso ya no se puede. Eso ya es parte del pasado, que ya no queremos que regrese. Muchas gracias a todas, a todos. Muchas gracias a quienes nos están escuchando del pueblo, quienes vinieron de Mérida. Muchas gracias, porque los estoy viendo aquí, a los trabajadores electricistas. Aquí en Mérida, Yucatán, hace 4 meses, cuando estuvimos para iniciar los trabajos tanto del gasoducto que viene del sureste, que le va a traer gas a la península, que ya vamos a informar qué avance tiene, el gas para la península, y también la construcción de la planta eléctrica, una termoeléctrica aquí en Mérida, para que no tengamos apagones en la península. Se va a tener gas y se va a construir esa nueva planta eléctrica, esa termoeléctrica. Bueno, estuve ahí y llegaron los trabajadores del SUTER y les ofrecí de que en la revisión del contrato colectivo iba a haber justicia, y de que lo que les habían quitado el gobierno anterior se los íbamos a devolver en el contrato. Y ya cumplimos, porque les habían modificado el contrato colectivo para que se jubilaran con más años los trabajadores electricistas. Y en la revisión del contrato actual se regresó a la edad
de antes, lo que se tenía ya pactado. Yo creo que sí lo saben, ¿verdad? Bueno, entonces ya cumplimos con eso. Nos decían de que no se podía porque iba a costar mucho. La verdad es que si no es por los trabajadores electricistas, por los trabajadores petroleros, por los maestros, por los trabajadores del sector salud, no sacamos adelante al país. Es con los trabajadores que vamos a salir adelante. Y son de los mejores trabajadores del mundo, los trabajadores mexicanos. Aquí está el ejemplo. Acaba de pasar el huracán, el Delta. Bueno, ya prácticamente se restableció todo el servicio eléctrico. ¿Cuántos días? 2, 3 días. Esto no pasa en otros países. Por eso, arriba los trabajadores. SUTERM, decíamos cuando estábamos en la escuela, SUTERM apaga la luz. Y ahora no es así. SUTERM enciende la luz. Bueno, muchas gracias. A mí.